Volvemos ahora a nuestro país para hablar de otra situación totalmente distinta. Tiene que ver con el descenso de la temperatura y la aparición de enfermedades, vinculadas justamente a esta época del año. Y hay que decir que la gripe vuelve a atacar con un panorama que es preocupante: la expansión de la influenza A o gripe A, que ha obligado a adelantar las campañas de vacunación. Pero además, según indican, la preocupación está vinculada con los síntomas que pueden durar hasta una semana. De todo eso vamos a hablar con un especialista. Le damos la bienvenida al doctor Oscar Atienza, quien es magíster en salud pública y nos visita de tanto en tanto. Atienza, muy buenas noches, ¿cómo le va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, gracias por la comunicación, un gusto siempre. Bueno, gracias a usted por la predisposición. La idea tiene que ver con la consulta sobre el escenario actual a partir de los casos de gripe A. ¿Cuál es el panorama? Bueno, se ha visto un aumento en la cantidad de casos de gripe A desde el mes de enero a la fecha. Digamos, es un aumento que no es tan alto, pero está fuera de lo esperado para esta época del año. Por ejemplo, desde el 1 de enero hasta el 16 de marzo, en todo el país se registraron 794 casos de gripe A, sobre todo la variante H3N2, que es una de las variantes que está empezando a circular a nivel mundial. Después de esa fecha se han acumulado algunos casos más, será el doble, que en realidad son casos que para esta altura del año no se esperan. Siempre la gripe A o los casos de influenza en realidad se esperan para el mes de mayo o junio. Y aquí hay que aclararle un poco a la gente a qué le llamamos gripe. En realidad gripe le llamamos un conjunto de signos y síntomas que son fiebre, dolor de garganta, moco, tos, decaimiento, y que pueden ser causados por distintos tipos de patógenos. Doctor, hemos perdido... del COVID. Bien, ahí lo recibimos nuevamente. Bueno, justamente esa es la consulta también. ¿Cuál es el escenario que tiene que ver con el coronavirus y en qué lugar hay que situar a la gripe A? A ver, yo creo que mayoritariamente los casos que estamos teniendo en este momento de gripe corresponden a COVID, no corresponden a gripe A. Hay un incremento de casos de gripe A, pero en realidad mayoritariamente los casos que estamos teniendo son de COVID. Por eso es que incluso muchos dicen es un poquito más largo el tiempo que dura esta gripe. En realidad se condice exactamente con el periodo de incubación o el periodo de duración de la enfermedad del COVID, que ya la conocemos, que llega hasta 14 días, pero en personas vacunadas más o menos 7 u 8 días. De modo que si hoy en día alguien tiene un cuadro gripal, que use barbijo, todas las medidas de cuidado, porque lo más probable es que se corresponda con COVID y no con influenza, aún con el aumento de la cantidad de casos de influenza que hemos tenido. Bueno, ¿y cuál es la recomendación respecto de las vacunas? Tenemos que pensar en la cuarta dosis, en algunos casos de la vacuna contra el coronavirus, la campaña anticipada de la vacunación antigripal. ¿Qué dicen ustedes, los especialistas? Yo creo que hay que colocarse las dos vacunas, la tercera dosis de la vacuna del COVID, que en realidad hay más de la mitad de la población todavía no se la ha colocado. La cuarta dosis para aquellos grupos en las que está recomendada, por ejemplo, las personas de más de 50 años que han recibido 2 dosis de Sinopharm, o para las personas que tienen algún problema, alguna enfermedad como diabetes, hipertensión, personas que están inmunosuprimidas. Eso en cuanto al COVID. En cuanto a la vacuna de la gripe, son los dos extremos de la vida que hay que proteger. Los niños de 6 meses a 2 años, que tienen que recibir una dosis, y las personas de más de 65 años, que tienen que recibir una dosis. Y en el medio, lo mismo que para COVID, las personas que tienen alguna enfermedad que los puede dejar en una situación de vulnerabilidad, como diabetes, hipertensión, los inmunosuprimidos. Ambas vacunas se pueden colocar de modo simultáneo en el mismo día, si quieren incluso. No hay ningún tipo de espera entre una y otra vacuna. Las dos tendrían que estar colocadas.
Bueno, todo un dato ese. La vacuna contra el coronavirus y la vacuna contra la gripe se pueden colocar en simultáneo. Consultarle por último porque nos habían referenciado en mensajes los casos de niños pequeños con síntomas graves o síntomas fuertes y prolongados en el tiempo. ¿Qué se puede decir respecto de esa franja etaria de los chicos más chiquitos? Bueno, en caso de que sea COVID, porque recordemos, ¿no?, que estos cuadros gripales pueden corresponder a la gripe, a la influenza o al COVID. Ambos virus están circulando. En el caso del COVID, tenemos una alta proporción de chicos que todavía no han sido vacunados, ¿no?, ni se les ha colocado la segunda dosis. Y por eso es que en esos grupos se está viendo un cuadro un poquito más grave. Incluso también ocurre lo mismo con la gripe. El año pasado las campañas y el anteaño, recordemos que estuvimos en pandemia, las campañas de vacunación de la influenza no funcionó del todo bien. Entonces tenemos toda una población con un alto grado de vulnerabilidad y sobre todo los chicos, ¿no?, que también después de 2 años vuelven a una presencialidad plena y allí es en donde estos cuadros empiezan a aparecer. La mayoría de un modo grave porque no están vacunados, así que a los papás recomendarles que vacunen para la influenza y también para el COVID a los chicos. Hay casi un 30% de los chicos que no han recibido vacuna, la segunda dosis para el COVID, y eso es preocupante a esta altura de la pandemia. Bueno, todo un dato también, entre los adultos, la necesidad de completar los esquemas de vacunación. Doctor Oscar Atienza, muchísimas gracias por el contacto, ha sido muy amable. Gracias a ustedes, que anden bien. Un abrazo.